Señor, voy a vivirlo dándote la gloria y dándote la honra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más agradecidos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, y porque por ti es que estamos hoy en este lugar una vez más. Te damos gracias por ello, Señor. Asimismo, mi Dios, levantamos nuestra voz, Señor, levantamos nuestras manos en total rendición, Señor, delante de ti, en total reconocimiento, mi Dios, y queremos alabarte, adorarte, darte la gloria y darte la honra. Bendito Dios, que nuestra alabanza, Señor, llene, mi Dios, tu trono en esta hora, perfume tu trono, Señor, y sea aceptable y sea olor grato delante de tu presencia. Pedimos bendigas a cada uno, Señor, quites todo lo que estorbe, obre, Señor, milagrosamente en cualquier necesidad. Padre, en esta hora sanes toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús, porque no hay nada que sea imposible para ti. Toca las vidas, toca los corazones, Señor, y trae libertad, mi Dios, en esta hora. Te damos gracias, mi Dios, y nos unimos, Señor, a una voz, a una misma voz, en un mismo sentir, para darte a ti toda la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor, porque bueno es alabar al Señor. Amén. Alábele juntamente con nosotros en esta hora. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
nombre levantaré. Me deleito en adorarte y agradezco que en mi vida que vinieras a salvarme. Tu nombre Levantaré, me deleito en adorarte y agradezco que en mi vida que vinieras a salvarme. dejaste el trono para mostrar tu daño, de tu trono a la cruz y mi transformar, de la cruz al morir, De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. dejaste el trono para mostrar tu daño, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, De la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Aleluya. Su nombre levantamos, amén. Él lo dejó todo, hermanos. Todo por usted y por mí. Vamos a darle la gloria al Señor. Creador de todo este, tú fuiste luz y esplendor. Las tinieblas huyeron, oh puerta
misericordia, su verdad. Grande es nuestro Dios. Jesús hay poder. Dice la palabra del Señor que ante Él se doblará
toda rodilla. Yo he visto una y otra vez el poder del Señor, hermano. Tenemos un Cristo vivo, amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Proclámalo con nosotros. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le Aleluya, amén. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cómo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel.
alto porque nuestro Dios es grande, merecedor de toda gloria y de toda honra. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que ahí en su lugar cierre sus ojos y en reverencia, amén, oremos al Señor, poniendo en sus manos nuestras finanzas, amén, pidiendo la bendición del Señor para todos y cada uno de nosotros. Y voy a pedirle a nuestro hermano Turi que nos guíe en la oración. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. En esta hora te pedimos, Dios, que bendiga, Señor, grande y abundantemente, Señor. Bendice, Señor, las finanzas de tus hijos, Señor. Derrama de tus santas y gloriosas bendiciones hasta que sobreabunden, Señor. Síguenos bendiciendo para seguir siendo de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Como el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
que se conmemora la independencia, amén, de este país. La independencia es la libertad. Este país es un país libre. Nosotros cada día celebramos, hermanos, la libertad que Cristo nos ha dado. Él rompió nuestras cadenas, nos hizo libres. Podemos estar aquí, hermanos, levantar nuestras manos, adorarle, exaltarle. Él es el que tiene el poder, amén, para romper toda cadena, para librar, hermanos, y Dios merece toda la gloria y todo el reconocimiento. Vamos a exaltarle en esta hora y vamos a cantar todos juntos, hermanos. Aleluya, Él tiene poder, amén, para romper cadenas. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder
Amén. Levantando el nombre del Señor en alto. Hermano, que nunca nadie calle tu voz. Que ese ejército siga levantándose para romper cadenas en el nombre de Cristo. Que nunca se apague, hermano, esa alabanza, esa adoración. Dile en esta hora al Señor: Señor, hoy vengo a adorarte, hoy vengo a exaltarte. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Señor, toda la creación dice este canto. Todo lo que respire, dice el Salmo, alabe a Jehová. Si tú respiras en esta hora, ¿por qué no levantas tus manos un momento y le dices gracias, Señor, porque hoy me das vida? Gracias, Señor, porque por tu misericordia que es eterna es que estoy un día más en este lugar. Señor, los lirios del campo te alaban. Señor, las aves del cielo te cantan. La creación se une, Señor, para darte gloria y honra. En esta hora, en este lugar nos unimos nosotros para adorarte, Señor, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Incomparable son tus promesas. Tu fidelidad, Señor, es eterna. Incomparable es tu verdad. Hoy te exaltamos, Señor, hoy te adoramos. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza. Bendito seas, bendito eres, Señor. Te adoramos, mi Dios, te exaltamos, gloria a tu nombre. Nuestro Dios es grande. Decíamos en la escuela dominical, para que seamos para alabanza de su gloria. Que toda la creación le alabe, hermano, pero usted y yo también vamos a alabarle, también vamos a exaltarle y vamos a darle al Señor la gloria que Él merece. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor en esta hora y abramos nuestro corazón. Dejemos que el Señor nos hable, amén. Que su Espíritu Santo venga a ministrarnos, venga a tocarnos y que en ese mismo sentir, amén, sigamos durante el transcurso de este tiempo para alabar y adorar al Señor. ¿Cómo están, hermanos? Quisiera aprovechar su posición, hermanos, y que abra su Biblia junto conmigo y nos vayamos al libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 14. ¿Quiénes han leído por ahí el libro de los Jueces, hermanos? Bueno, aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo, le recomiendo que lo lea, hermano. Es un libro muy impresionante, muy interesante, que nos habla de el favor de Dios para con su pueblo, que a pesar de que en nuestra humanidad nosotros de repente nos rebelamos delante de Dios, ¿verdad? Dios siempre tiene a alguien que pone a nuestro lado para que nos vuelva a levantar. Y dice la Biblia de la siguiente manera, allá en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 14. Y mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Y luego qué dice? Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le contesta o le pregunta a aquel ángel. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, me gustaría finalizar esta serie de mensajes que hemos estado hablando, en donde consideramos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, cuando les hablaba allá al inicio de su escrito y les decía que la vida del cristiano es ungida por Dios. Y mencionábamos lo interesante que es que cuando uno viene a Cristo, esa unción, ese ungir en verbo de parte de Dios, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, tiene como propósito que la vida del cristiano en realidad se dé cuenta que hay un propósito mayor para nosotros que el que anteriormente vivíamos. Y decíamos cómo en el Antiguo Testamento la palabra ungir como verbo a una persona tenía que ver con 3 significados. Y el primero lo veíamos hace 2 semanas cuando hablábamos de la vida del rey David. Ese hombre, ese joven que fue ungido a su corta edad y cómo es que su padre, cómo es que su hijo le buscaba con la finalidad de hacer ese golpe de estado. Y en este Salmo capítulo 3, él reconocía que la protección de Dios, la unción de Dios estaba sobre de él.
y a pesar de que vinieron eventos difíciles a su vida, él pudo comprender que Dios lo había preparado, lo había ungido, pero también lo había protegido para que se cumpliera la misión por la cual había venido a la tierra. Posteriormente veíamos, hermanos, también cómo es que el apóstol Pablo dice ungidos, y hace referencia también en el Antiguo Testamento que también somos bendecidos. Y mencionábamos la semana pasada cómo la vida de Abraham es la vida de ese hombre que representa la vida de alguien que realmente está bendecido por Dios. El usar la expresión bendecido no siempre tiene que ver con dinero. De hecho, la palabra bendecido tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros, el bien decir, lo que Dios mira al hombre y le dice: tu vida será extraordinaria, tengo planes para tu vida. Y veíamos cómo la vida de Abraham se convierte en ese ejemplo para la vida de muchos cristianos, que cuando nosotros nos damos cuenta que ahora caminamos por fe en nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios tiene la bendición de que tenemos el favor de Dios para hacer cosas, para vivir, para soportar, para expresar, para desarrollar en nuestra relación con Dios. Mire, hermano, no hay nada más, perdón mi palabra, no hay nada más miserable que un cristianismo que se siente ordinario. En serio, hermano, no hay nada más miserable que un cristiano que piense que es lo mismo andar con Cristo que andar sin Cristo. Es bien doloroso, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que cuando Cristo viene a la vida del hombre no solo lo salva, sino que hay algo más de parte de Dios en la vida cristiana. Es como cuando, yo recuerdo cuando trabajaba hace muchos años en la maquila en Juárez, y había operadores, así se les llama, de manufactura, que uno los veía muy, muy hábiles, con experiencia, con liderazgo, con capacidad. Y uno les decía: aplica para ser supervisor, para ser jefe de grupo. Y le contestaban a uno de repente uno que otro, que eran más que menos: así estoy bien, aquí está suave. Y uno veía sus vidas, que pasaban los años, hermanos. Y uno dice: ¿cómo se puede vivir haciendo la misma operación? Trabajaba en Lear, donde hacían las cubiertas para los vehículos. Y uno los veía que pasaban meses, años inclusive, y estaban en su misma posición. Yo me he fijado que a veces en la vida cristiana se vive algo muy similar. En la vida cristiana, teniendo todo el favor de Dios para poder avanzar, para poder crecer, porque hemos sido ungidos para ello. Qué curioso es que existe de repente en pensamientos cristianos que no le mueven mucho para no meterse en broncas. Yo le voy a decir una cosa. Dijo aquel autor en aquella historia tan conocida de Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Le dijo a aquel hombre llamado Sancho: Don Quijote, parece ser que la gente está hablando de nosotros. Y esa expresión metafórica le dice así: deja que los perros ladren, si están ladrando es porque estamos avanzando. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer este precioso libro, hermano, de Cervantes, nos da a entender que en la vida cristiana no hay nada como avanzar, y que la gente, a pesar de lo que vea a favor o en contra de nosotros en su entendimiento humano, nuestra relación con Dios va avanzando. Y yo creo que esa parte es fundamental en la relación con Dios. Este último mensaje, que lo he titulado Ungidos, y no solo protegidos, sino ungidos y empoderados. En este mensaje quiero que veamos cuál fue el propósito de Dios para la vida de un hombre que, cuando pareciera ser que era esa vida ordinaria que muchos cristianos experimentan, en realidad ante los ojos de Dios no existen las vidas ordinarias. Ante los ojos de Dios no existen las vidas regulares. Ante los ojos de Dios no existen las vidas normales. La realidad bíblica es que ante los ojos de Dios todos tenemos una cobertura sobrenatural, ya sea en nuestra área laboral, en nuestra área interpersonal, en nuestra área familiar, también en nuestra área eclesiástica, pero que cuando se
comprende a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios no desperdicia ningún día. Todo lo que hacemos, a donde vamos, en donde estamos, pensamientos que se cruzan de parte de Dios a nuestra mente, la voz de Dios que habla a nuestro corazón, los mensajes, las canciones, los sueños, las oraciones, todo lo que relaciona nuestra vida en Dios, nos damos cuenta que todo está siendo ungido por Dios para ir hacia una dirección. Cuando lo vivimos y lo creemos de esa manera, hermano, nosotros ahora sí nos damos cuenta que la vida cristiana tiene sentido. Así que cuando hablamos de la palabra ungidos y empoderados, me llamó mucho la atención la definición de la palabra empoderado. Esta palabra tiene dos significados. Se dice que uno de ellos tiene que ver con una persona que recibe un poder para ejercer o para hacer algo. Algo que le dan a alguien para que esa persona vaya y haga lo que tenga que hacer. Pero se dice que la palabra empoderado también tiene mucho que ver en este otro significado. Algo que se le dice a alguien que tiene que hacer. Creo que ambas definiciones están muy acertadas. Porque yo he conocido a través de las letras, la historia, los libros, he leído biografías de personas que de la nada, de la pobreza, de la vida difícil, simplemente en su interior veían una necesidad y ante esa necesidad se atrevieron a construir algo, a desarrollar algo y hoy por hoy se quedó en la historia. Otras definiciones de otros libros que he leído biográficamente, cómo es que palabras de maestros, palabras de predicadores, palabras de papá o de mamá, impactan tanto la vida de esos individuos que cuando se enfrentan en la vida en un punto clave, traen a la memoria las palabras que escucharon y les sirven de empuje para poder llegar a lo que ellos sienten que deben de llegar. La palabra empoderado hoy en día está muy mal definida. No es hacer zafarranchos, ni destrozos, ni mujeres sin blusas, y tanto que hoy en día se ha visto, ni hombres adentro de jaulas y saltando con cuernitos. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Que hoy en día el activismo lo ha malinterpretado. No es, eso no es empoderamiento. Empoderamiento tiene que ver con hacer las cosas en base a lo que hay una filosofía detrás de ello, pero no una filosofía engañosa, sino una filosofía con un propósito. Y Dios, a través de su palabra, aun cuando esta palabra culturalmente hablando tiene varios significados culturalmente hablando, yo me voy a enfocar en lo que esta conversación entre Jehová o el ángel de Jehová, y Gedeón, se desarrolló en el punto en donde este hombre tuvo que comprender que en realidad Dios lo estaba ungiendo y lo estaba empoderando. Porque una cosa yo sí le voy a decir: todo aquel que tiene un encuentro con la gloria de Dios, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que camina conforme a la palabra de Dios, es común, es garantía que se va a enfrentar con este concepto en su relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque no somos personas ordinarias, porque no somos personas normales, porque somos personas que representamos la luz de Cristo, que representamos lo que el hombre no puede hacer. A través de nosotros como instrumentos para Dios todo es posible. Porque representamos lo que el mundo material tiene un límite. El mundo espiritual, a través de la obediencia y las oraciones y la fe, puede romper los esquemas de la naturaleza. Por esa razón le digo a usted que la vida cristiana sí está ungida. Y no solo está protegida, bendecida, sino también empoderada. Al hablar de la vida de Gedeón, estamos hablando de los tiempos en donde la Biblia habla que una vez que el pueblo de Dios sale, muere Josué, y este pueblo desafortunadamente, al no tener un líder como Josué y mucho menos como Moisés, dice la Escritura que este pueblo, el corazón de este pueblo comenzó a tener ciertas prácticas que iban en contra de la palabra de Dios, de tal manera que toda vida desobediente tiene una consecuencia, al grado que dice la Escritura que estos hombres se tuvieron que ir a las montañas
para poder vivir y subsistir. Porque había un grupo llamado amalecitas que les impedía a estos hombres poder llevar una vida normal, una vida como cualquier otra nación o como cualquier otro pueblo. De tal manera que dice la Escritura en el capítulo que acabamos de leer, capítulo 6, para entrar en ello, se desarrolla una conversación en donde hay una aparición del ángel de Jehová sobre la vida de un joven. Se cree que Gedeón, cuando tuvo la aparición de este ángel, del ángel de Jehová, se cree que su vida era joven. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en sí? Gedeón, dice la historia, de acuerdo a la Biblia, que este hombre estaba en un lugar alto y a la luz. Porque cuando usted lee la historia de alguien que está tomando trigo y lo está limpiando o lo está zarandeando, dicen por ahí los que saben que para poder hacer esta práctica tiene que ser sobre un lugar donde haya viento. No puede estar uno en donde están árboles o donde hay cosas que les pueden tapar. Así que la vida de Gedeón en realidad era un muchacho muy valiente para ponerse a zarandear el trigo y poder sacar el beneficio que él quería de lo que estaba haciendo. Y la pregunta de esta mañana es, ¿para qué nos empodera Dios? ¿Para qué? ¿Por qué hay un poder sobre la vida del cristiano? ¿Qué es ese poder sobre la vida del cristiano? Sabe que por muchos años se ha enseñado y se ha predicado, y no es incorrecto, es correcto, pero en mi opinión es limitado. Cuando se habla de la palabra poder dentro de la iglesia, generalmente la asociamos con algo espiritual, así como que sacar demonios, como que orar por los enfermos y sean sanados, así como que alguien predique con mucha fuerza y la gente esté compungida en su corazón. ¿Verdad que así asociamos la palabra poder? Alguien que Dios lo use, ya sea al cantar, al tocar, al que alguien oren por ello. La realidad es que Dios no solo empodera a sus hijos o a la iglesia para esa área en particular. La realidad es que Dios empodera también a la iglesia para que la iglesia comprenda que fuera de la misma iglesia, Dios también protege, bendice y empodera a sus hijos para que las demás cosas que nos rodean fuera de la iglesia también vayan al curso que Dios quiere darnos. Así que cuando yo le digo a usted que para qué Dios empodera a la vida del creyente, por qué Dios le da ese poder a la vida del Hijo de Dios, en primer lugar, Dios empodera al creyente para utilizar nuestra fuerza. ¿Sabía usted que cuando la Biblia enseña que Gedeón estaba en ese lugar tomando el trigo y zarandeándolo, él estaba en un punto clave en su vida, en donde lo único que hacía el pueblo de Dios en realidad era sobrevivir? No había futuro para ellos, no había avance, no había crecimiento. De hecho, vivir en las cuevas era como vivir a la vida cavernícola, a la vida antigua, como una especie de retroceso. Y Dios lo que quería hacer en la vida del pueblo de Dios es que el pueblo volviera a retomar lo que Dios le había dado, que era el poder de Dios sobre sus vidas para poder llegar a la bendición que Dios los había llevado. Mire lo que dice la Biblia ahí en el capítulo 6, versículo 14, como lo acabamos de leer. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ¿cómo le dijo? Ve, ¿con qué? Con esta tu fuerza. ¿Sabía usted que cuando Dios empodera a alguien o Dios le da poder a alguien, hay un juego de palabras bien interesante en la vida de muchos creyentes? Bueno, si Dios quiere que haga algo, pues que primero me dé. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque pues, si Él quiere que yo haga algo es porque Él me va a dar algo para yo poder hacerlo. Hay una versión, la versión Reina Valera contemporánea, que da una palabra más específica del hebreo de lo que en realidad se desarrolló en esa conversación. Y dice de la siguiente manera: el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, ve a salvar a Israel. ¿Sabía usted que para que Dios empodere a un cristiano, lo único que Dios le dice a un cristiano es, ve con lo que tienes? ¿Pero qué tengo, Señor?
Que no se trata de que tú me des para yo poder tomar. La realidad bíblica es que no, hermano. La realidad bíblica es que la expresión de Dios a través del ángel de Jehová, lo que le quería decir a este personaje bíblico era lo siguiente: lo que hay dentro de ti ya, con eso vas a ir. Cuando alguien habla de empoderamiento, de fuerza, de poder de Dios para poder hacer cosas, nosotros generalmente se nos viene a la mente como que una especie de fuego que venga dentro de uno y salga Goku, Dragon Ball, no sé qué cosas, ¿verdad? No sé, salga una especie de fuego. La realidad es que no es así, hermano. La realidad es que cuando la Biblia le habla el ángel de Jehová y le dice, ve con tu fuerza que tú ya demostraste, la Biblia habla de algo que ya Dios introdujo dentro de nosotros, que se llama capacidad. Esa capacidad, a pesar de que en todos es diferente, escuche bien lo que le voy a decir, para Dios es suficiente. No es que Dios sea un mediocre. No es que Dios le diga a alguien, bueno, a ti te di poquito, tú tienes poquito, te voy a hacer poquito. No, es que en realidad lo que Dios busca en la vida del creyente, para que el creyente vaya y con la fuerza de Dios, con el empoderamiento de la vida cristiana, logre lo que Dios quiere hacer, Dios le dice al creyente, con tu capacidad, con tu habilidad, con tus talentos, pero no tengo mucho, Señor, ese poquito que demuestras, a mí me basta y me sobra para yo poder hacer grandes cosas. Generalmente la vida del cristiano se define en volumen, se define en posesión, se define en estatus. La vida cristiana, así como me escucha, es que le va bien porque es pastor. Es que le va bien porque toda su vida ha sido cristiano. Es que le va bien porque sus papás eran cristianos. Y yo me he fijado que en la vida cristiana muchos cristianos así miden su relación con Dios. Si tú supieras que Dios te habla a través de su palabra y cuando te dice a ti, ve con esta tu fuerza, lo que te está diciendo a través de la escritura es que tu relación con Dios, tus habilidades que tienes hasta este momento, a Dios le bastan para hacer grandes cosas. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? En realidad tenemos que utilizar lo que Él ya nos ha dado. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Mire, hermano, ¿sabe por qué Dios empodera a sus creyentes, a sus hijos? Porque la Biblia enseña claramente que los hijos de Dios somos cabeza y no cola. ¿Qué significa eso? Significa que los hijos de Dios tenemos que tener una mentalidad por encima de, no por debajo de. Si mi mentalidad es por encima de, mi vida cristiana va a ir en escala hacia arriba. Si mi mentalidad es por debajo de, mi vida cristiana va a ser tan aburrida, va a ser tan regular y tan ordinaria como si no hubiera conocido a Cristo. Por eso es que muchos cristianos en la vida cristiana, usted los observa y simplemente se devuelven porque dicen, es que me iba mejor antes, porque vivieron toda su vida por debajo de y no por encima de. Y Dios, cuando le habla a Gedeón, es porque el pueblo de Dios tenía que volver a recordar en donde Dios los tenía posesionados. Tu vida y mi vida no han terminado hasta este día para lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí lo sabías, hermano? No han terminado. La vida cristiana es tan hermosa, es tan bella, tiene tantos propósitos, que cuando nos damos cuenta para qué Dios viene su presencia, para qué Dios viene su bendición, para qué Dios viene y nos protege, es con el firme propósito de que nuestras vidas afecten tanto nuestro entorno, bendigan tanto nuestro entorno, muestren el poder de Dios sobre nuestro entorno, que la gente pueda comprobar que nuestro Dios es real. Pero esto sucede cuando nosotros utilizamos las fuerzas que tenemos. Mira, yo he visto a muchos cristianos o resignados, o frustrados, o conformados con la vida que llevan, cuando Dios ya les ha dado cosas y les ha dicho, ve con esta tu fuerza, con la que me has demostrado hasta este día. Es que no tengo esto, Señor. Es que no tengo el otro, Señor. Es que no tengo papeles. ¿Quiere un papel? Aquí yo le doy uno. Es que esto, es que el otro. Y la vida del cristiano se limita tanto en su relación con Dios que no comprende la función del empoderamiento del poder de Dios sobre su diario vivir.
He visto cristianos que tienen capacidades muy impresionantes con sus manos, con sus palabras, con lo que Dios les ha dotado. Y he visto cómo se limitan, porque ellos piensan que el empoderamiento es como que una especie de algo sobrenatural que va a llegar a sus vidas y los va a revolucionar. Yo te voy a decir una cosa: desde el momento que le entregaste tu vida a Cristo, en tu interior ya se revolucionó algo que se llama salvación. Y el Espíritu Santo guía nuestras vidas para que nosotros vayamos a los propósitos de Dios. No va a suceder algo más. Y si sucede algo más, gloria a Dios. Pero lo que deberíamos de estar esperando ya llegó. La palabra que le decía el ángel de Jehová, Gedeón, era esta: con esta tu fuerza que ya tienes, no me vas a dar algo más. No me vas a ofrecer algo. No te voy a dar nada. Con lo que está dentro de ti, con eso ve y haz lo que te tienes que hacer. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros tenemos la iniciativa de ir con lo que tenemos, vamos a experimentar lo que la Biblia le llama la mano de Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando estaban aquellos hombres sentados? Y dice la Escritura, la narración de los evangelios, que dijeron los discípulos: Señor, ya diles que se vayan porque ya tienen varios días contigo. ¿Y qué les dijo Jesús? Denles ustedes de comer. Y luego dice la Escritura que un joven de repente llegó con unos cuantos panes y unos cuantos peces. El muchacho fue con lo que tenía. No llevaba varias canastas, tampoco llevaba varias redes. Fue con lo que tenía. Se lo ofreció a Dios y Dios lo empoderó. Cuando tuvo el encuentro Jehová con Moisés, y va Moisés y le dice Moisés a Jehová: Señor, los carros de Faraón. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Tengo una vara. Con lo que tienes en tu mano, eso usa. Y se mostró el poder de Dios. Cuando el hombre se va a Dios en oración, cuando el hombre toma la iniciativa de arrancar con lo que ya Dios nos ha dado, es cuando se comienza a vivir la vida cristiana por fe, hermano. Es cuando yo comienzo a ver más allá de mi relación con Dios y darme cuenta que la salvación no solamente es que Él me rescata para una eternidad con Él, sino también para que en la tierra cumpla los propósitos por los cuales Él me ha llamado. Esto sucede cuando yo le creo a Dios y Él me dice: ve con esta tu fuerza. Pues yo voy con lo que Dios me ha dado. No tengo nada, pero lo tengo a Él en mi corazón. Me faltan muchas cosas, pero tengo una fe que Dios va a abrir puertas. Y ahí es cuando uno comienza a ver la mano de Dios. Antes de ello, hermano mío, te digo una cosa: nos vamos a quedar como el chinito, nomás mirando como otros sí avanzan, nomás mirando como otros sí caminan, nomás mirando como otros logran. Y nosotros, con lo poco que tenemos, porque así lo llamamos, Dios nos ha dicho: con eso que tienes, dale. Hace unas semanas, en una reunión de oración, ¿quién recuerda que yo dije así? Estamos a mitad del año. Y mi petición es esta: que esta mitad del año que resta se cumplan los propósitos de Dios. Y luego yo les empecé a decir que aquel que tiene tiempo pidiéndole a Dios por una casa, que Dios se la dé. Aquel que quiere un carro, que Dios se lo dé. Aquel que quiere un negocio, que Dios se lo dé. ¿Quién recuerda eso, hermano? ¿Sabe por qué dije eso? Porque los propósitos de Dios en realidad no se detienen. Los planes de Dios en realidad siempre han estado a nuestro favor. Porque la gracia de Dios en realidad tiene que estar dando fruto sobre fruto en la vida cristiana. Y cuando esto sucede, es cuando nosotros vamos a Dios con lo que tenemos, con lo que tienes. Si tú esperabas que yo te trajera un mensaje a predicar, Dios te quiere usar, eso lo hemos dicho muchas veces. Ahora te estoy hablando, Dios quiere hacer algo con lo que Él ya te ha dado, para que afuera la gente pueda ver que Dios está con nosotros. Porque lo único que le falta al cristiano de estos tiempos es que no solamente crea en Dios, sino que también actúe con lo que Dios le ha dado. Nos hemos hecho cristianos de mucha oración. Y no es malo, es excelente. Pero la oración se complementa cuando lleva obras, cuando yo voy con lo que tengo, con lo que está en mí y se lo presento a Dios y voy y hago lo que Dios me dice que yo haga. A partir de ahí la oración se cristaliza y yo veo la mano de Dios en mi diario vivir. Previo a ello, hermano mío, se hace difícil, se hace cansado.
se hace doloroso. Por eso es que muchos cristianismos están como en una especie de punto de decir, ¿qué hago? Estoy batallando. ¿Qué hago? No creo poder hacerla. ¿Qué hago? No sé cómo hacerlo. Dios te dice a través de su palabra, ve con esta tu fuerza. Porque en el camino, con la poca fuerza que tú consideras que yo y yo tenemos, con esa es suficiente para que Dios se glorifique. Con esa es suficiente. No necesita más Dios. En su momento Él lo va a dar. En su momento Él lo va a desarrollar. Si usted se fija la conversación entre Gedeón y el ángel de Jehová, Gedeón no se puso a contar. Gedeón no le dijo al Señor, ni fuerzas tengo. Es que en realidad yo he escuchado predicadores que cuando predican este pasaje bíblico, ellos dicen que Dios estaba hablando de una manera futura sobre la vida de Gedeón. La realidad es que no estaba hablando sobre una vida futura. Gedeón ya era valiente y esforzado. Desde el momento que se atrevía a pararse sobre las montañas y estar a la luz del viento y ser visto por sus enemigos y zarandear el trigo, en ese momento ese hombre ya estaba mostrando fuerza, ya estaba mostrando capacidad, ya estaba mostrando que quería que Dios hiciera algo a favor de su pueblo. Y eso poco que él lo llamaba, si yo solo salgo a zarandear el trigo, para Dios le bastaba y era suficiente para que él hiciera algo, hermano mío. Esa es la parte que nosotros debemos de comprender en nuestra relación con Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Con lo que tienes es suficiente. ¿Quieres que Dios te abra puertas? Con lo que tienes es suficiente. Es que decimos de repente, ¿verdad? Bueno, es que yo quisiera que alguien me hablara y me invitara. Yo quisiera que alguien me dijera. ¿Qué más quieres escuchar cuando ya Dios a través de su palabra nos dice, ve con esta tu fuerza, porque yo ya te he empoderado? Posteriormente, no solamente para qué nos empodera la unción de Dios, no solo es para utilizar nuestra fuerza, sino también para hacer milagros. Mire lo que dice la siguiente parte del versículo 14. Dijo así, y salvarás a Israel, ¿de quién? De la mano de los madianitas. ¿Usted sabía que para salvar a Israel de la mano de los madianitas tenía que surgir un milagro? ¿Sabía usted que los madianitas los tenían bien encerrados por años? De tal manera que el pueblo de Dios ya había hecho vida en las montañas. No tenían una semana, no tenían un año, ya tenían mucho tiempo viviendo en las montañas. De tal manera que los hombres valientes, Josué, que fue el último, ya había muerto. Y el pueblo de Dios no tenía a quién apostar para bajar y tomar la tierra que Dios les había dado. Lo que realmente se tenía que ver era un milagro. Y ahí es donde surge la vida de muchos cristianos. ¿Por qué razón decimos que Dios nos empodera para que sucedan milagros? Porque usted sabía que la vida de los cristianos somos las únicas vidas que podemos desafiar lo que no se puede hacer. ¿Sí sabía eso, hermano? Porque qué chiste tendría que los cristianos hiciéramos lo que cualquier persona puede hacer. ¿Qué chiste? Entonces, ¿para qué clamar a Dios? Yo puedo usar mis fuerzas. Pero la vida cristiana es la vida que se enfrenta a los desafíos de los milagros. Y eso sucede y eso viene cuando nosotros comprendemos que hay un poder de Dios sobre nosotros. Eso surge en la vida cristiana cuando el Hijo de Dios le dice al Señor, Señor, yo sé que tú estás sobre mi vida. Por lo tanto, no voy por lo natural, voy por lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural en la vida del hombre, en la vida del cristiano? Lo que no se puede hacer. A mí ya me dijeron que no se puede, Señor. Pero tú eres el Dios de milagros. A mí ya me dijeron que no pregunte, que no aplica para mí. A mí ya me dijeron que no va a suceder, que el tiempo no va a volver atrás. Pero tú eres el Dios de milagros. ¿Y cómo sucedía esto sobre la vida de Gedeón? ¿Sabe usted que Gedeón hizo algo una vez que tuvo esta conversación con el ángel de Jehová? ¿Qué es lo que detonó en su vida comprender lo que eran los milagros de Dios? En la Biblia, los milagros de Dios, ¿sabe generalmente cómo suceden? Cuando hay adoración. ¿Sí sabía eso? De hecho,
el pueblo de Dios, cuando adoraba a Dios, es cuando los enemigos se confundían, dice la Biblia en el libro de los Jueces. La Biblia dice que cuando el pueblo de Dios adoró a Dios y le dio las 7 vueltas a los muros de Jericó y gritaron la palabra de júbilo, en ese momento en realidad los sacerdotes representaban la adoración a Dios y fue como surgió el milagro que cayeron los muros. Gedeón, cuando escucha la frase "y con esto salvarás al pueblo de Israel", dice la escritura que es cuando Gedeón le dice al ángel: ¿sabes qué? Déjame ir a preparar un animal para ofrecértelo en adoración, en sacrificio. ¿Sabes cuándo un cristiano se empodera? Cuando lleva una vida de adoración. Hoy en día, la vida de adoración es algo un poco difícil de verlo en algunos cristianos, hermanos. Hoy en día, las canciones de ahora, no sé si se ha fijado que van acompañadas así como que con reggaetón, ¿verdad? Alábale, alábale, alábale. Y uno dice, es que es la verdad, hermanos. Hoy en día las canciones, y esto no tiene nada que ver con una crítica, es que es la verdad, hermanos. Hoy en día usted escucha las canciones que parece que está escuchando a Romeo, ¿verdad? Ya todas las canciones agarran el ritmo de, ¿cómo se llama ese ritmo, hermanos? De bachata, gracias, ¿verdad? Esa bachatera que me dijo esa frase. Hoy en día las canciones agarran ritmos muy extraños, en donde pareciera ser que de tanta música cristiana que hoy en día hay, uno ya no sabe ni para dónde hacerse. ¿Sabe cuál es la verdadera música de adoración? La que es bíblica, la que está aquí y la que verdaderos hombres de Dios inspirados sin fines de lucro, con una vida en santidad, compusieron para realmente bendecir al pueblo de Dios. Usted irá a decir, ¿verdad? O sea, que usted es de los antiguitos, pastor. Pues la verdad sí, yo todavía escucho la música antigua. ¿Y sabe qué yo encuentro en la música antigua? Encuentro hombres que en realidad entregaban su vida como un alabastro delante del Señor. Y no digo que los de ahora no es crítica, pero los de ahora se ha dicho y se ha mostrado notoriamente que desafortunadamente muchos de ellos ni siquiera tienen doctrina. Y una vida de adoración es clave para que el poder de Dios se empodere en la relación con uno. Hermano, cuando tú quieras realmente que se hagan milagros, que surjan milagros, que Dios haga lo sobrenatural, comienza a adorar. Comienza a adorar. Antes de desesperarte, de preocuparte, de afanarte, antes de sentirte abandonado, de sentirte hacia dónde volteo, comienza a adorar. Porque eso fue lo que hizo Gedeón. Gedeón fue y le preparó un animal, un holocausto al ángel de Jehová en representación que era el verdadero Dios. Y cuando nosotros hacemos ese acto delante de Dios, esa parte cristiana, hermanos, se empodera en nuestra relación con Dios. Mira, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás manejando, cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás en casa, cuando tú estás en un lugar a solas con Dios y comienzas a adorar a Dios, viene una presencia de Dios sobre la vida del creyente que uno comienza a decir, sí, es verdad, yo comenzaré a clamar a Dios, a bendecir el nombre de Dios. Y a veces los milagros se cocinan en el punto de la adoración. Ni necesitamos ir a ellos cuando el punto de la adoración ya los está produciendo. Por eso dijo aquel profeta llamado Isaías, porque la unción de Dios quiebra los yugos. Y cuando hablaba de la unción se refería a la adoración que le presentaban los hombres a Dios, a un ofrecimiento en holocausto al Señor. A eso se refería. Y hoy en día muchos cristianos pues les gusta mucho la bachata y la música urbana y el reggaetón. No estoy en contra de ello, pero personalmente hablando creo que hay otra música que me acerca más a Dios. Hay otra música que en realidad toma mis sentidos. Hay otra música que en realidad me conecta con lo que la Biblia dice y me lleva a la presencia de Dios. Porque aquí quiero hacer una aclaración. No más porque sea música que menciona el nombre de Dios no significa que es escrita por un ungido de Dios. Y hoy en día mucho cristianismo está sediento
de que muchas personas que no profesan el evangelio usen simplemente el nombre de Dios para luego meterlos al redil del cristianismo. No funciona así la vida cristiana. La vida cristiana funciona cuando yo le entrego mi vida a Cristo, cuando yo doy fruto de arrepentimiento y cuando Dios comienza a hacer algo que se puede llamar melodía musical para la gloria de Dios. Fuera de ahí, hermano mío, solo se consideraría o se catalogaría música religiosa. Alguien que le compone a un Dios, pero no necesariamente a nuestro Rey. Así de simple. Es como cuando le preguntan de repente a los cantantes, ¿verdad? ¿Para quién es esa canción? ¿A quién se la compusiste? Y en realidad ellos muestran otro rostro sobre la música. De la misma manera es la adoración. La adoración, cuando surge del interior de mi vida, es cuando realmente la vida cristiana se empodera. Es por eso que usted ve muchos cristianos en la actualidad, hermano mío, débiles, porque no adoran. Los ve batallando, porque no adoran. Los ve hasta cierto punto pensativos, porque no adoran. Comience a adorar a Dios, hágalo un estilo de vida. Levántese por las mañanas, cántele una canción a su Señor. Vaya en su trabajo, cántele una canción a su Salvador. Esté en su tiempo libre, cuéntele palabras poéticas de los salmos a su Señor, y usted verá cómo el estilo de vida en la comunión con Dios comienza a tener más convicción que antes. ¿Por qué? Porque si algo produce la adoración, es que nos lleva a la presencia de Dios y nos da el poder de la vida cristiana para poder llamar a las cosas que no son como si fueran. Allí es donde viene el poder de Dios. Gedeón, cuando hizo esto, realmente comprendió, porque él mismo dijo, el ángel le dice, haz esto siguiente, derrama tal cosa, y le comienza a dar las indicaciones, y él se dio cuenta que era el ángel de Jehová. Y por último, ¿para qué nos empodera la unción de Dios? Para que otros se unan a los planes de Dios. Mire lo que dice Jueces capítulo 6 versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, como dice la Biblia, como un solo hombre. La frase en la Biblia, como un solo hombre, así de simple, denota unidad. Usted sabía, hermano mío, que cuando Dios va a manifestar su poder, generalmente llama a uno, pero con el tiempo se unen los demás. Sí lo sabía. Y qué curioso, ¿verdad? Queremos que cuando Dios haga algo o vaya a hacer algo, queremos que todos se unan de repente todos, ¿verdad, hermanos? Y todos, como cuando dijo alguien, vamos a orar, sí, amén, y luego vino él solo, ¿verdad? Vamos a evangelizar, sí, amén, y luego la persona va a evangelizar sola. La temática de Dios es esta. La temática de Dios es que primero Dios quiere que utilices tus propias fuerzas. Y vas a estar solo, tal vez. Y tal vez tú vas a empezar solo, sola. Y tal vez tú tendrás que comprender que no tienes mucho, pero con lo que tienes es suficiente. Y asimilarás en la vida cristiana que la adoración será una fuerza para poder continuar. Y por último, comprenderás que a su tiempo Dios enviará a las personas que se unirán contigo. ¿Sabe? Yo me he fijado que cuando hablamos de la palabra familia, cuando hablamos de la palabra matrimonio, yo me he fijado que existe una especie de conflicto. Si esta casa no funciona, es porque no todos le echan ganas. Si en esta casa las finanzas no mejoran, es porque no todos le echan ganas. Si yo no crezco en mi vida, es porque este gobierno no me quiere. Si yo no avanzo hacia donde debo, es porque el maestro siempre me tuvo tirria. No es cierto, hermano. No es verdad. Si yo nunca hice nada en mi vida, es porque el jefe que tenía en mi trabajo me lo impedía. No es cierto, hermano. Cuando uno empieza, tal vez uno va a empezar solo. Pero con el tiempo, al tiempo de Dios, lo que hay en tu corazón de parte de Dios, otros se unirán. Esa parte es tan dolorosa. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia enseña que cuando Gedeón fue a Dios,
escuchó al ángel de Jehová y posteriormente tomó el animal, tomó el ídolo que tenía su padre y lo derribó. Sí dice la Biblia que se unieron, pero se unieron para darle chicharrón porque había cometido algo muy, muy duro. Pero también la misma Biblia enseña que cuando su padre sale y le defiende y él expresa que todo venía de parte de Dios, es cuando este hombre, este joven de la tribu más pequeña, el menor de su casa, el que probablemente no tenía mucho significado para todos, es cuando este hombre se convierte en el guerrero que llevó al pueblo de Dios a la libertad. ¿Sabes, hermano? Es una historia tal vez de ciencia y ficción para algunos. Tal vez la novela se escucha muy bien, siempre el más pequeño, siempre por el que nadie ve, siempre por el que nadie se daba cuenta. Pero te digo una cosa, que la vida cristiana es cierto, a veces así nos pasa. ¿Cuántos cristianos no están remando solos? ¿Cuántos cristianos en realidad no están batallando solos? ¿Cuántos cristianos en realidad quisieran que sus familias estuvieran aquí y están ellos literalmente solos? ¿Cuántos cristianos quisieran tener el favor que otros tienen y se sienten que se encuentran solos? Se sienten con la total desventaja que cualquier otra persona en su posición, como ellos mismos, no llegan a nada. Pero ahí es en donde Dios le dice al cristiano: hay un poder sobre ti, hay una gracia sobre ti, hay una protección sobre ti, hay un milagro sobre ti. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a comprender que aunque aparentemente caminamos solos, en realidad no vamos solos. En realidad Él va a nuestro lado para llevarnos a sus propósitos. Hermano mío, ¿cuántos cristianos no están atorados en la actualidad? Están atorados en su matrimonio, están atorados en sus negocios, están atorados en sus familias con sus hijos, están atorados en una enfermedad, están atorados al servicio de Dios, están truncados. Y si tú supieras que el ángel de Jehová, como a Gedeón se le apareció, te dice de la misma manera a ti: esforzado y valiente, yo estoy contigo, porque te he ungido y te he empoderado. Hoy por hoy, cuando el cristiano ocupa la fe, más que ocupar su inteligencia, tienes que ocupar la obediencia. Hoy por hoy, más que ocupar la fuerza humana, se necesita usar la fuerza que ya está dentro de nosotros de parte de Dios. Hoy por hoy, más que querer ganarle tiempo al tiempo, lo que se ocupa es la voluntad de Dios. Y todo esto surge cuando nuestras vidas están siendo tomadas por la presencia de Dios y están siendo empoderadas por Él. Hermano, ¿qué está atorado en tu vida? ¿Qué hay ahí en tu diario vivir que no estás viendo bien? ¿Qué sientes tú? Que ya llegaste en un punto en donde topaste. ¿Tú piensas que ese es un despeñadero? ¿Tú piensas que ese es una pared? ¿Tú piensas que es una muralla? Para Dios no hay imposibles. Para Dios no existen imposibles. Dios lo que le dice al creyente es: con esta tu fuerza. Porque el empoderamiento no es algo que ya Dios le va a dar en un futuro, es algo que ya Dios nos dio y que quiere que nosotros utilicemos. El empoderamiento no tiene nada que ver con que tenga que suceder una tragedia para poder comprender los designios de Dios. Tiene que comprenderse cuando nosotros nos damos cuenta que a la luz de la palabra de Dios, así como Dios levantó a otros hombres, también nos levanta a nosotros. El mismo Dios que estuvo con los hombres de la Biblia es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que actuó sobre la vida de su pueblo es el mismo Dios que quiere actuar sobre nuestras familias. El mismo Dios que se glorificó y abrió el mar y bendijo a su pueblo es el mismo Dios que quiere darnos respuestas a nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es comprender que no
nuestras vidas ahora están en sus manos. Hay un poder de Dios sobre nosotros y nosotros vamos para la gloria de Dios hacia donde Él nos quiere llevar. Hermano mío, no debería haber cristianismos frustrados, ni truncados, ni estacionados. No debería. El cristiano tendría que ser como una especie de río en constante movimiento hacia donde Dios lo quiere llevar. Pero a veces esto sucede porque en la vida cristiana es más fácil sentirse débil que sentirse fuerte. Es más fácil sentirse débil y comportarse como la víctima, comportarse como el Dios místico cuando Él quiera. Es más fácil vivir la vida cristiana, es que Dios no quiso. Es más fácil vivir la vida cristiana, bueno, cuando Dios me abra la puerta. Es más fácil vivir la vida cristiana, así Dios lo quiere hacer. Cuando a veces es un juego de palabras que ni siquiera viene de parte de Dios. Porque lo que yo veo en la Biblia es un Dios que constantemente empuja a sus hijos para que vayamos con lo que Él ya nos ha dado, a hacer lo que Él ya nos ha dicho. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Yo no encuentro en la Biblia un Dios que para a sus hijos y le dice, aquí quédate, tú ya no me sirves. Al contrario, yo encuentro un Dios que le dice, levántate y vuelve a entrar y a hacer a lo que te he llamado. Ese es el Dios que está en la Biblia. Pero todo eso sucede cuando tú y yo comprendemos que nuestra relación con Dios no se basa, hermano mío, en lo que Él nos va a dar. Se basa en lo que Él ya hizo por nosotros, como lo decía esta mañana. Quiero invitar a los músicos que se vengan, por favor. ¿Sabes? Esta ocasión, yo quisiera enfocar esta oración de una manera muy específica. Muy específica. Aquellos que quieren un mejor trabajo, que quieren mejorar sus negocios, que necesitan ganar más. Y no estoy presentando a un Dios materialista, estoy presentando a un Dios bíblico. Aquellos que buscan el favor de Dios en su matrimonio, que quieren vivir mejor como padres, que quieren vivir mejor con una calidad de vida digna de parte de Dios. Porque eso es tomar el poder de Dios sobre nuestras vidas y hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Gedeón, en realidad, débil no era. Simplemente tenía preguntas. Porque si usted se fija, cuando le dijo varón esforzado y valiente, ¿sabe cuál fue la respuesta de Gedeón? ¿Qué acaso tú no eres el Dios que nos libró? ¿El Dios que nos sacó? ¿El Dios que nos guardó? ¿Se fija las preguntas que hizo Gedeón? Él tenía más preguntas. La vida de Gedeón en realidad representa la vida de un cristiano que dentro de él mismo ya está el poder de Dios. Y que lejos de preguntar por qué, lo que tiene que hacer es levantarse el cristiano y hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Oh, no te preocupes. El primer paso es escuchar. Fue lo que hizo Gedeón. Y una vez que escuchó, adoró. Y una vez que adoró, derribó el paganismo. Y cuando derribó el paganismo, fue a hacer lo que Dios lo dijo que hiciera. ¿Sabes? Nuestras vidas se llenan de presencia de Dios cuando nosotros adoramos, cuando nosotros entregamos, pero también cuando nosotros vamos. Ahí es donde está el poder de Dios. Es bueno orar, pero la oración tiene que ir acompañada de acción, hermano. Pastor, ya lo intenté tantas veces. Te voy a decir como le dijo Jesús a Pedro: vuelve a echar las redes, ahora échalas en mi nombre. Ya las eché muchas veces en tu nombre, Señor. Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez?
Porque tal vez anteriormente había cosas que todavía te preguntabas si no eran claras y ahora se te han respondido. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Hermanos, las puertas ya están abiertas. Hablo metafóricamente con lo que Dios ya nos ha dado. ¿Sí lo sabía? ¿A poco usted cree que ahí está un demonio parado? Ay, me río, hermano. No, porque Dios solo dice la palabra y está hecho. Lo que pasa es que a veces nosotros figuramos cosas que no son, y la puerta ya está abierta porque Dios ya dio la palabra. Cuando Jehová le dijo a Gedeón, el ángel de Jehová le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza. En realidad, la puerta y la victoria ya estaba dada. Lo único que tenía que hacer Gedeón era ir. Es lo que tú y yo debemos de hacer. Mira, hermano, oraciones que hasta este momento no se han contestado, porque tú y yo pensamos que tiene que dar una señal de vida al Señor. La señal de vida en realidad ya fue dada desde el momento que nos salvó. Ahora a nosotros nos corresponde ir. Yo quisiera específicamente, sí, hermano, le seré bien sincero, orar por esas peticiones de familiares, asuntos legales, financieros, relaciones, en donde es tiempo de decirle a Dios: Señor, tú estás conmigo. Yo iré con mi fuerza que me has dado. Con esa fuerza que ya me has dado, yo iré. Con esa fuerza que tú ya pusiste en mí, esa capacidad, esa habilidad, yo iré. Y ahí es cuando Dios comienza a actuar. Erika, corta ahí. ¿Quién tiene esas peticiones, hermano? Levante su mano. Bien. Mire, aquellos que tengan de esas peticiones, vénganse, vamos a orar.